Quiero que pienses en algo que quizás nunca le has contado a nadie. ¿Alguna vez has llorado en la misa? No me refiero a las lágrimas de un funeral. No me refiero al llanto comprensible cuando alguien que amabas es despedido en una liturgia de difuntos. Me refiero a algo diferente. Algo que ocurre en medio de una misa ordinaria, en un domingo cualquiera, sin que haya ninguna razón aparente para el llanto. Algo que surge de un lugar tan profundo de tu interior que ni siquiera puedes nombrarlo con claridad. Solo sabes que de repente tus ojos se llenan de lágrimas y algo en tu pecho se abre de una manera que no puedes controlar ni explicar racionalmente. Si eso te ha ocurrido, hay algo que necesitas saber con urgencia, porque el mundo moderno, incluso dentro de la iglesia, tiene una respuesta para ese fenómeno que es parcialmente correcta pero fundamentalmente incompleta. La respuesta habitual es: fue un momento de emoción, te tocó algo de la homilía, la música te llegó al corazón, es normal, es bueno. Y sí, es normal, y sí, es bueno. Pero esa explicación se queda en la superficie de una realidad que va mucho más profundo, que tiene dimensiones espirituales que la mayoría de los creyentes nunca han explorado, que contiene mensajes específicos de Dios para el alma que llora. Mensajes que si no se leen correctamente, si no se disciernen con la seriedad que merecen, se pierden. Y con ello se pierde una oportunidad de transformación espiritual que Dios estaba ofreciendo en ese momento preciso de lágrimas. Me heló la sangre cuando comprendí esto en su totalidad, porque descubrí que llorar en la misa no es simplemente una reacción emocional, es un lenguaje que el Espíritu Santo usa para comunicarse con el alma de maneras que las palabras no pueden alcanzar. Un lenguaje que tiene vocabulario, que tiene gramática, que tiene mensajes precisos que el alma puede aprender a leer si tiene la formación espiritual necesaria para hacerlo. Y hoy vamos a explorar juntos los 3 significados espirituales más importantes de ese lenguaje de lágrimas en la misa. 3 significados que son algo aterrador en su profundidad. 3 mensajes que Dios puede estar enviándote a ti, específicamente en esos momentos de llanto inexplicable durante la liturgia. Pero te advierto algo desde ahora mismo. Lo que estás a punto de escuchar no es consolación barata. No es una explicación que te haga sentir bien durante 5 minutos y luego se evapore. Es teología. Es doctrina espiritual de la más alta calidad forjada en siglos de tradición mística de la Iglesia. Y como toda teología verdadera, exige algo de quien la recibe, exige atención, exige honestidad, exige disposición a ser transformado. ¿Estás listo? Entonces quédate, porque el velo se romperá hoy sobre uno de los fenómenos espirituales más comunes y menos comprendidos de la vida litúrgica cristiana. Permíteme comenzar con una observación que cualquier persona que frecuenta la misa con regularidad puede confirmar desde su propia experiencia. Las lágrimas en la misa son mucho más comunes de lo que se habla públicamente. He celebrado miles de misas a lo largo de mi ministerio sacerdotal, y en todas ellas, si prestaba atención, siempre había alguien llorando. A veces discretamente, con los ojos húmedos que se limpian rápidamente con el dorso de la mano, esperando que nadie note. A veces con más intensidad, con los hombros que se sacuden levemente en el banco. A veces con una serenidad extraña, con lágrimas que corren por el rostro de alguien que no parece triste, sino paradójicamente, profundamente en paz. Y lo que también he observado durante décadas es la reacción habitual de la persona que llora. La vergüenza. Ese reflejo inmediato de intentar controlar las lágrimas, de mirar alrededor para ver si alguien se dio cuenta, de preguntarse qué pensarán los demás, de concluir internamente que algo está mal con uno mismo porque no se puede mantener la compostura durante la misa, que uno es demasiado emotivo, demasiado sensible, demasiado poco racional para una experiencia religiosa madura. Esa vergüenza es una de las estrategias más efectivas del enemigo para silenciar un lenguaje que Dios usa para hablarle directamente al alma. Porque la vergüenza hace que la persona que llora cierre rápidamente la puerta que el Espíritu Santo acaba de abrir, que suprima la emoción en lugar de profundizar en ella, que ignore el mensaje en lugar de discernirlo. Y así, una y otra vez, Dios llama y el alma responde cerrando la puerta por vergüenza o por incomprensión. Este video existe para cambiar eso, para darte el marco teológico y espiritual que te permita recibir las lágrimas en la misa, no como algo de lo que avergonzarte, sino como lo que realmente son. Una gracia,
Una de las gracias más preciosas que Dios puede conceder a un alma durante la liturgia, una señal de que algo real está ocurriendo en el plano espiritual que va mucho más allá de lo que los sentidos pueden percibir. Los grandes místicos de la Iglesia tenían un nombre específico para este fenómeno. Lo llamaban el don de las lágrimas y lo consideraban uno de los signos más claros de la acción del Espíritu Santo en el alma. No un signo de debilidad emocional, un don, un regalo, una gracia especial que Dios concede a ciertas almas en ciertos momentos precisamente porque quiere comunicarles algo que no puede comunicarse de ninguna otra manera. Exploremos juntos qué quiere comunicar. Pero antes de entrar en los 3 significados espirituales, necesito decirte algo que la mayoría de los sacerdotes y catequistas no dicen porque requiere una valentía pastoral que no siempre se tiene. No todas las lágrimas en la misa son iguales. Hay lágrimas que son gracia pura. Hay lágrimas que son señal de un proceso espiritual profundo que Dios está iniciando o completando en el alma. Y hay lágrimas que, aunque genuinas en su emoción, son señal de algo completamente diferente. Algo que requiere discernimiento serio y que si se malinterpreta puede llevar al alma en una dirección equivocada. Algo aterrador puede ocurrir cuando una persona interpreta incorrectamente sus propias lágrimas durante la liturgia, cuando confunde la emoción religiosa con la acción del Espíritu, cuando toma el sentimiento por fe genuina y construye sobre esa arena su vida espiritual entera. El velo se romperá sobre esa distinción crucial en los próximos minutos. Y lo que verás detrás de ese velo te dará una claridad espiritual sobre tu propia experiencia de llanto en la misa que quizás nunca antes habías tenido. ¿Estás listo para verlo? Para comprender los 3 significados espirituales de llorar en la misa, necesitamos comenzar con un fundamento teológico que la mayoría de los creyentes contemporáneos desconoce completamente. La tradición espiritual de la Iglesia, desde los padres del desierto en el siglo IV hasta los grandes maestros de la mística medieval, reconoció y estudió lo que en latín se llama donum lacrimarum, el don de las lágrimas, como una categoría espiritual específica y definida. No era simplemente un nombre bonito para el llanto emotivo durante la oración. Era la descripción de un fenómeno espiritual reconocible, con características propias, con condiciones de aparición específicas, con efectos en el alma que los maestros espirituales aprendieron a identificar y acompañar. San Juan Clímaco, monje del siglo VII y autor de la Escala del Paraíso, uno de los textos más influyentes de la espiritualidad oriental, dedicó un capítulo completo al don de las lágrimas. Las describió como el bautismo después del bautismo, como una purificación del alma que opera de manera análoga a lo que el sacramento del bautismo operó en el momento de la iniciación cristiana, como una renovación de la gracia que penetra capas del alma que otros medios espirituales ordinarios no alcanzan con la misma profundidad. San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús y uno de los maestros del discernimiento espiritual más sistemáticos que la Iglesia ha producido, menciona las lágrimas durante la oración y la liturgia en sus ejercicios espirituales como una de las consolaciones espirituales, un signo de la acción del Espíritu Santo en el alma del exercitante. Santa Teresa de Ávila, en su vida, describe experiencias de llanto durante la oración que ella no podía controlar y que reconocía como momentos de especial intensidad en su relación con Dios. No con vergüenza, con gratitud, con la conciencia de que algo extraordinario estaba ocurriendo en esos momentos. Esa tradición es sólida, es antigua, es universal en la espiritualidad cristiana y está casi completamente ausente de la formación espiritual que la mayoría de los católicos contemporáneos reciben. Y esa ausencia tiene consecuencias, porque sin ese marco teológico, el creyente que llora en la misa queda solo con su vergüenza y con su confusión, sin herramientas para discernir lo que está ocurriendo, sin la capacidad de responder apropiadamente a lo que Dios está iniciando en ese momento de lágrimas. Eso es lo que vamos a cambiar hoy, con los 3 significados espirituales que exploraremos juntos. Comenzando con el primero, el más fundamental, el que está en la base de los otros 2 y que sin comprenderlo los demás no pueden entenderse correctamente. Pero antes de explicarlo, necesito contarte algo que viví yo mismo. Algo que ocurrió en una misa específica, en un momento específico de mi vida, que cambió para siempre mi comprensión de lo que significa llorar en la presencia de Dios. En la parte anterior establecimos algo que pocos conocen con suficiente profundidad. El llanto en la misa no es simplemente una reacción emocional que ocurre cuando la homilía toca algo sensible o cuando la música nos recuerda a alguien que perdimos. Es un lenguaje.
Un lenguaje que la tradición espiritual de la Iglesia ha reconocido durante siglos bajo el nombre de donum lacrimarum, el don de las lágrimas. Un fenómeno espiritual específico con características propias, con condiciones de aparición definidas, con efectos en el alma que los grandes maestros de la mística cristiana aprendieron a identificar y acompañar. Y prometí, antes de terminar la parte anterior, contarte algo personal, algo que ocurrió en una misa específica que cambió para siempre mi comprensión de lo que significa llorar en la presencia de Dios. Voy a cumplir esa promesa ahora, porque la teología que no ha pasado por la experiencia personal es solo filosofía. Y lo que quiero ofrecerte hoy no es filosofía, es fe vivida en carne y hueso. Escúchame, llevaba aproximadamente 5 años de sacerdocio cuando ocurrió. Era una misa ordinaria de entre semana. No había nada especialmente elaborado en la liturgia. No había música particularmente emotiva. No había homilía brillante porque era yo mismo el celebrante y en aquel momento todavía estaba desarrollando mis capacidades como predicador. Era simplemente una misa de mañana temprano en una capilla pequeña con una docena de fieles, la mayoría personas mayores que venían cada día con esa fidelidad silenciosa que admiro profundamente. Y en el momento de la consagración, cuando pronuncié las palabras sobre el pan y luego sobre el vino, algo ocurrió en mi interior que no había experimentado antes con esa intensidad. No fue un pensamiento, no fue una emoción construida gradualmente. Fue algo que llegó de golpe, desde adentro, como si una pared invisible se hubiera roto de repente. Una certeza abrumadora de la presencia real de Dios. No la certeza intelectual que un sacerdote tiene por fe y por teología. Una certeza experiencial, una percepción directa, inmediata, que hizo que todo lo demás en ese momento desapareciera. Y lloré, no con los sollozos del que está triste, con las lágrimas lentas, silenciosas, del que está abrumado por algo demasiado grande para que el cuerpo lo contenga sin desbordarse. Tuve que pausar un momento, respirar. Los fieles presentes lo notaron y guardaron un silencio que sentí como un abrazo colectivo. Después de la misa, ya en la sacristía, permanecí sentado en silencio durante mucho tiempo intentando comprender lo que había ocurrido. No fue hasta semanas después, en una conversación con mi director espiritual de aquel tiempo, un sacerdote de experiencia y de una profundidad espiritual que yo todavía estaba aprendiendo a apreciar, que recibí el marco para entender esa experiencia. Me dijo algo que nunca olvidé. Ángel, lo que viviste en esa misa tiene un nombre. Lo llaman los místicos la gracia de compunción. Es el momento en que el alma ve de repente, con una claridad que normalmente no tiene, la distancia entre lo que es y lo que está llamada a ser. Y esa visión produce lágrimas, no de tristeza ordinaria, de amor herido que quiere sanar. Amor herido que quiere sanar. Esa frase se me quedó grabada en el alma como una llave que abre una puerta que llevaba años cerrada. Y años después, cuando mi hermana Lucía, que es 2 años menor que yo, y que lleva toda su vida con una fe más intensa que discreta, me llamó un día perturbada y casi avergonzada para contarme que llevaba varias semanas llorando en la misa sin poder explicar por qué. Yo pude darle exactamente lo que mi director espiritual me había dado a mí, el marco, la comprensión, la certeza de que lo que le estaba ocurriendo no era un problema emocional, sino una gracia que necesitaba ser recibida con conciencia y con gratitud. Lucía pasó por un periodo de transformación espiritual profunda en los meses siguientes a esas lágrimas inexplicables. Una transformación que ella misma describe como el antes y el después de su vida de fe. Las lágrimas fueron el inicio, la puerta que el Espíritu Santo abrió para que la gracia entrara con toda su plenitud. Y ahora entremos en los significados. Comenzando con el primero. El primer significado espiritual de llorar en la misa es el que los padres de la Iglesia y los grandes místicos consideraban el más fundamental de todos. Se llama la gracia de compunción. La palabra compunción viene del latín compungere, que significa literalmente ser punzado, ser atravesado, ¿no? Es la imagen de algo afilado que penetra la superficie y llega al núcleo, y en el contexto espiritual describe exactamente eso. El momento en que la gracia de Dios penetra las defensas del alma y llega a su centro de una manera que produce una sacudida interior cuya expresión natural son las lágrimas.
Pero ¿qué es exactamente lo que el alma ve en ese momento? ¿Qué es lo que produce esa sacudida? Es una visión simultánea de dos realidades que normalmente el alma mantiene separadas para poder vivir con cierta comodidad psicológica. La primera realidad es el amor de Dios. No el amor de Dios como concepto teológico abstracto que se aprende en el catecismo. El amor de Dios como realidad viva, presente, concreta, operante en este momento específico. El amor del Dios que se hizo pan, que se hizo vino, que se entregó hasta el final sin reservar nada, que en este momento de la misa está presente en el altar con toda la plenitud de su ser divino, por amor a las almas que están en ese espacio. Y la segunda realidad que el alma ve simultáneamente es su propio estado, no con el juicio cruel de la autocrítica destructiva, con la claridad limpia del espejo que muestra lo que hay con honestidad. La distancia entre el amor que Dios ofrece y la respuesta que el alma ha dado, los años de tibieza, las oraciones pronunciadas sin presencia real del corazón, los momentos en que el amor de Dios fue ignorado por inercia o por comodidad, las heridas que se han llevado a la misa semana tras semana, permitir que la gracia de la Eucaristía la sanara realmente. Ver esas dos realidades simultáneamente produce compunción. Produce la punzada que atraviesa la costra de la rutina espiritual y llega al corazón vivo que hay debajo. Y la expresión de esa punzada son las lágrimas. Pero aquí está algo crucial que necesitas comprender para no malinterpretar esta gracia. La compunción no es culpa, no es el tormento del escrúpulo religioso que se flagela por sus faltas. No es la tristeza del que se condena a sí mismo. Es lo que San Pablo llama en su segunda carta a los Corintios tristeza según Dios, que él distingue explícitamente de la tristeza del mundo. La tristeza del mundo produce muerte, dice Pablo. Produce desesperación, parálisis, repliegue sobre uno mismo. La tristeza según Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación. Produce movimiento hacia Dios en lugar de huida de Dios. Produce el deseo ardiente de la conversión y la confianza de que Dios está esperando exactamente ese movimiento con los brazos abiertos. Las lágrimas de compunción son lágrimas de amor, que se reconoce a sí mismo como insuficiente, pero que simultáneamente descubre que Dios no exige suficiencia, sino sinceridad. Si has llorado en la misa, con ese sabor específico, con esa mezcla extraña de dolor y de paz, que no puedes explicar racionalmente, es muy probable que hayas experimentado la gracia de compunción. Y la respuesta correcta a esa gracia no es suprimirla ni avergonzarse de ella, es acogerla, profundizar en ella, llevarla a la confesión si es necesario y permitir que el movimiento que Dios inició en ese momento continúe y complete su obra. Ahora bien, el primer significado espiritual del llanto en la misa es la gracia de compunción, profundo, poderoso, transformador. Pero hay un segundo significado que es completamente diferente en su naturaleza, que opera de una manera distinta en el alma, que tiene consecuencias distintas y que requiere una respuesta distinta de la persona que lo experimenta. Y este segundo significado es el que me heló la sangre cuando lo comprendí en su totalidad. No porque sea oscuro, sino porque implica algo sobre la naturaleza de la relación entre el alma y Dios que la mayoría de los creyentes nunca han considerado con suficiente seriedad. Algo aterrador en su hermosura, algo que hará temblar cualquier espiritualidad que reduzca la relación con Dios a una transacción religiosa o a un cumplimiento de obligaciones. El velo se romperá sobre esto ahora mismo, y lo que verás detrás cambiará para siempre la manera en que entiendes tus propias lágrimas durante la liturgia. El segundo significado espiritual de llorar en la misa es el que los místicos del siglo de oro español, especialmente San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, describieron con una belleza que todavía me produce una sacudida interior cuando lo leo. Lo llamaron el reconocimiento del alma por su creador. Permíteme explicarte esto con la precisión que merece, porque es una de las realidades espirituales más profundas y menos comprendidas de toda la experiencia mística cristiana. Hay momentos en la misa, especialmente durante la consagración y durante la comunión, en que el velo entre el tiempo y la eternidad se hace extraordinariamente delgado. Momentos en que la presencia de Dios no está solo como verdad de fe, que se afirma intelectualmente, sino como realidad experiencial que el alma percibe de una manera que va más allá de los sentidos ordinarios. En esos momentos, algo en el alma profunda, algo que San Agustín llamaba el fondo del alma y que los místicos medievales llamaban la chispa del alma, algo que está más allá de la psicología y de la emoción ordinaria, reconoce lo que está presente, reconoce a Dios. No lo identifica como concepto,
lo reconoce como el origen, como el hogar, como la presencia de la que el alma salió en el momento de su creación y hacia la que todo su ser se orienta aunque pase la mayor parte de su vida sin ser consciente de esa orientación. Es como el reconocimiento que describe Jesús en la parábola del hijo pródigo. Ese momento en que el hijo que estaba perdido en tierra extranjera entró en sí mismo, dice el texto griego literalmente. Entró en su interioridad más profunda y desde ahí reconoció que había un lugar donde pertenecía, un padre que lo esperaba, un hogar al que podía regresar. Ese entrar en sí mismo ocurre a veces durante la misa, de maneras que la persona no puede provocar ni controlar. Ocurre por gracia. Ocurre cuando el Espíritu Santo produce en el alma esa penetración hacia su propio fondo, donde el reconocimiento de Dios es directo e inmediato. Y la respuesta natural e inevitable de ese reconocimiento son las lágrimas, no las lágrimas de la tristeza, no las lágrimas de la compunción, aunque puedan ir mezcladas. Son las lágrimas del reencuentro, las lágrimas del que llega a casa después de un viaje demasiado largo, las lágrimas de los ojos que finalmente ven lo que estaban buscando sin saberlo desde siempre. Esas son las lágrimas que más frecuentemente acompañan a la comunión eucarística. Cuando el creyente recibe el cuerpo de Cristo y algo en su interior, más profundo que cualquier sentimiento consciente, reconoce que lo que acaba de recibir es el alimento para el que fue creado. Que este es el pan que verdaderamente sacia, que nada en el mundo puede producir lo que acaba de ocurrir en ese momento de comunión. Santa Teresa de Ávila describe en su vida que los momentos de mayor gracia en su oración frecuentemente no eran los de mayor elocuencia ni los de mayor actividad intelectual. Eran los momentos de silencio absoluto en que el alma simplemente estaba presente ante Dios sin hacer nada más que existir en esa presencia. Y en esos momentos, con una frecuencia que ella describe con gratitud y con humildad, las lágrimas venían solas. Si has experimentado ese tipo de llanto en la misa, ese llanto que viene de un lugar tan profundo que no lo puedes ubicar exactamente en ninguna parte de tu anatomía emocional, que produce una paz extraña en lugar de angustia, que te hace querer quedarte en ese momento sin que termine. Estás experimentando lo que los místicos llamaron el reconocimiento del alma por su creador. Y la respuesta correcta a esa gracia es la adoración silenciosa, no el análisis. No la pregunta de por qué estoy llorando, simplemente la apertura del corazón que dice: Señor, aquí estoy, reconozco que eres tú y quiero quedarme aquí. Antes de continuar con el tercer significado espiritual, que es el más urgente y el más desafiante de los tres, necesito pedirte algo desde el corazón. Lo que estamos explorando en este video no es teología de academia, es formación espiritual práctica para la vida litúrgica real de personas reales. Y este tipo de formación es exactamente lo que este canal ofrece semana tras semana. Si este video te está dando herramientas para comprender tu propia experiencia espiritual de maneras que nunca antes habías tenido, suscríbete ahora mismo a este canal. Presiona el botón de suscripción, activa la campanita y comparte este video con alguien que conozcas que también haya tenido la experiencia de llorar en la misa sin saber exactamente por qué. Porque quizás ese amigo o familiar lleva meses con esa pregunta sin respuesta y este video puede ser exactamente lo que necesita escuchar hoy. Continuemos, porque el tercer significado es el que más directamente te interpela a ti como creyente, el que tiene las consecuencias más concretas en tu vida espiritual cotidiana y el que más resistencia genera cuando se nombra con honestidad. Hasta aquí hemos recorrido un camino extraordinario. Comprendimos que el llanto en la misa no es simplemente una reacción emocional, sino un lenguaje espiritual que la tradición de la Iglesia ha reconocido durante siglos bajo el nombre de Donum Lacrimarum, el don de las lágrimas. Compartí contigo el momento de mi propia vida sacerdotal en que experimenté este fenómeno durante la consagración y cómo mi director espiritual me dio el marco para comprenderlo. Y la historia de mi hermana Lucía, cuyas lágrimas inexplicables durante varias semanas de misas ordinarias fueron el inicio de una transformación espiritual profunda que ella misma describe como el antes y el después de su vida de fe. Exploramos el primer significado espiritual, la gracia de compunción, esa punzada interior que ocurre cuando el alma ve simultáneamente el amor infinito de Dios y su propia distancia de ese amor, produciendo no culpa sino movimiento hacia Dios. Y el segundo significado, el reconocimiento del alma por su Creador, ese momento de percepción directa de la presencia divina que los místicos describieron como el alma
que entra en su propio fondo, y desde ahí reconoce el hogar del que salió y al que todo su ser se orienta. Dos significados profundos, dos gracias extraordinarias, dos lenguajes del Espíritu Santo, que producen lágrimas durante la liturgia, por razones completamente distintas pero igualmente sagradas. Y ahora llegamos al tercero, el más complejo de los tres, el que requiere más discernimiento, el que tiene consecuencias más directas en la vida espiritual cotidiana, y el que entra en un territorio que pocos catequistas y predicadores se atreven a explorar con la profundidad que merece, el territorio de la guerra espiritual de las lágrimas. Escúchame con toda la atención que puedas reunir ahora. El tercer significado espiritual de llorar en la misa es el que menos enseña, y el que tiene las implicaciones más concretas para la vida del creyente fuera del templo. Se llama el llamado a la batalla espiritual. Permíteme explicarte esto con la precisión que requiere, porque si se comprende mal, puede producir confusión. Pero si se comprende correctamente, es una de las revelaciones más poderosas que un creyente puede recibir sobre su propia misión espiritual. En la teología espiritual clásica existe un principio que los grandes maestros del discernimiento repiten de maneras diversas, pero con un contenido consistente. El principio es este: la intensidad de la gracia que Dios concede a un alma en un momento específico frecuentemente es proporcional a la importancia espiritual de lo que está en juego para esa alma en ese momento. Dicho de otra manera, cuando Dios irrumpe con una gracia extraordinaria en la vida de alguien, generalmente es porque se está acercando un momento de decisión, de misión, o de batalla espiritual para el que esa persona necesita ser equipada con recursos que van más allá de sus capacidades ordinarias. Las lágrimas en la misa pueden ser ese equipamiento, pueden ser el momento en que el Espíritu Santo derrama en el alma una gracia específica de fortaleza, de claridad, de unción espiritual que la prepara para lo que viene, para la prueba que se acerca aunque todavía no sea visible, para la misión que Dios está a punto de revelar, para la batalla espiritual que el alma necesitará librar en los días o semanas o meses siguientes. He observado este patrón demasiadas veces en mi ministerio pastoral para ignorarlo. Personas que lloraron inexplicablemente en una misa y que semanas después enfrentaron una crisis familiar de una magnitud que sin esa gracia previa les habría sido mucho más difícil de sobrellevar. Personas que experimentaron el don de las lágrimas durante la liturgia y que en los meses siguientes tomaron decisiones espirituales de enorme importancia que marcaron el rumbo de toda su vida. Personas que lloraron en la misa sin entender por qué y que poco después se encontraron en el centro de una situación de guerra espiritual real que requería exactamente el tipo de recursos que esas lágrimas habían depositado en su alma. No es coincidencia. Es la economía de la gracia divina que prepara antes de enviar, que equipa antes de desplegar, que fortalece antes de la batalla. Jesús mismo dio sus discursos más profundos y más exigentes en el contexto de la Última Cena, que es la primera Eucaristía de la historia. Preparó a los apóstoles para lo que vendría con palabras que solo podían recibirse en ese contexto de comunión íntima con Él. Los preparó para Getsemaní, para el arresto, para la dispersión, para la cruz, para el período de oscuridad total que precede a la resurrección. La misa hace lo mismo. Cada misa es una última cena renovada, cada misa es un momento de preparación para lo que viene. Y cuando ese momento de preparación viene acompañado de lágrimas, es señal de que lo que viene es significativo. Es señal de que el Espíritu Santo está tomando la preparación en serio. Pero ahora necesito decirte algo que me heló la sangre cuando lo comprendí en su totalidad. Porque hasta aquí hemos hablado de los tres significados espirituales genuinos del llanto en la misa. Tres gracias reales, tres lenguajes auténticos del Espíritu Santo. Pero hay una dimensión de este tema que no puedo ignorar sin ser irresponsable como teólogo y como sacerdote con experiencia en el discernimiento espiritual. No todas las lágrimas en la misa son del Espíritu Santo. Sé que eso suena aterrador. Sé que quizás en este momento algo dentro de ti quiere resistirse a esa afirmación, pero la tradición espiritual de la Iglesia es absolutamente clara sobre esto. Y San Ignacio de Loyola, el maestro del discernimiento espiritual más sistemático que la Iglesia ha producido, lo advierte con una precisión que no deja lugar a ambigüedades. Hay lágrimas que son consolaciones sin causa precedente, es decir, gracias puras de Dios. Y
Hay lágrimas que son consolaciones con causa precedente, que pueden venir del buen espíritu, del espíritu propio o del espíritu maligno. Algo aterrador puede ocurrir cuando un creyente no tiene el discernimiento necesario para distinguir entre unas y otras. El velo se romperá sobre esto ahora mismo, y lo que verás detrás cambiará para siempre la manera en que recibes y procesas tus propias experiencias emocionales durante la liturgia. Quédate, esto es lo más importante del video. San Ignacio de Loyola, en sus reglas para el discernimiento de espíritus, uno de los textos más precisos y más prácticos que la espiritualidad cristiana ha producido sobre este tema, establece algo que es fundamental para comprender correctamente el fenómeno del llanto en la misa. Establece que el enemigo puede producir consolaciones espirituales aparentes. Puede imitar el movimiento de la gracia con una efectividad suficiente como para engañar incluso a almas avanzadas en la vida espiritual si no tienen el discernimiento adecuado. ¿Cómo distinguir entonces las lágrimas que son gracia genuina de las que no lo son? San Ignacio da criterios específicos y yo quiero ofrecértelos ahora no como ejercicio académico, sino como herramienta práctica que puedes usar la próxima vez que llores en la misa. El primer criterio es el de los efectos posteriores. Las consolaciones genuinas, las lágrimas que vienen del Espíritu Santo, producen en el alma efectos que se sostienen después del momento emocional. Producen paz duradera, producen claridad espiritual, producen un movimiento real hacia Dios que se manifiesta en cambios concretos de comportamiento y de actitud en los días siguientes. Producen humildad, no orgullo espiritual. Las consolaciones falsas, en cambio, producen efectos que se evaporan rápidamente o que se convierten en su contrario. La paz se transforma en agitación. La claridad se convierte en confusión. El movimiento inicial hacia Dios se convierte en una especie de autosatisfacción espiritual que lleva al alma a detenerse en la experiencia emocional en lugar de continuar avanzando hacia la transformación real. El segundo criterio es el de la coherencia con la doctrina y la moral de la Iglesia. Las revelaciones, iluminaciones o mociones que acompañan a las lágrimas genuinas nunca contradicen la fe y la moral de la Iglesia. Nunca llevan al alma hacia posiciones doctrinales privadas que se separan de la comunión eclesial. Nunca producen la convicción de una misión espiritual extraordinaria que hace al alma sentirse especial de una manera que la separa de la comunidad y la pone por encima de la autoridad espiritual ordinaria. El tercer criterio es el más sutil pero el más revelador de todos, el criterio del origen. Las consolaciones genuinas del Espíritu Santo tienen, según San Ignacio, una suavidad de entrada. No irrumpen con violencia en el alma, no producen estados alterados de conciencia, no crean dependencia emocional hacia experiencias extraordinarias. Entran con una delicadeza que respeta la libertad del alma y que produce en ella una expansión serena en lugar de una excitación que necesita ser alimentada continuamente. Esto es especialmente relevante en el contexto litúrgico contemporáneo, donde hay corrientes dentro de la Iglesia que promueven estilos de celebración que buscan deliberadamente producir estados emocionales intensos. Música diseñada para maximizar el impacto emocional, homilías que apelan primariamente a los sentimientos, ambientes litúrgicos construidos para generar experiencias que se parecen más a las de un concierto de entretenimiento que a las de una celebración sacramental. No estoy condenando la emoción en la liturgia. La emoción genuina en la presencia de Dios es completamente legítima y a veces inevitable. Pero hay una diferencia enorme entre la emoción, que es fruto de la gracia, y la emoción que es fruto de la manipulación, consciente o no, del ambiente litúrgico. Y las lágrimas producidas por esa segunda fuente, aunque genuinas en su sentimiento, no tienen el peso espiritual ni los efectos transformadores de las lágrimas que son don del Espíritu Santo. Discernir la diferencia no siempre es fácil y no siempre se puede hacer solo. Aquí es donde la dirección espiritual, la confesión frecuente y la comunión con la sabiduría pastoral de la Iglesia se vuelven indispensables. Y ahora entro en el territorio que corresponde a mi experiencia más específica como sacerdote, con formación en el discernimiento espiritual y en el acompañamiento de casos de opresión espiritual. Existe una táctica específica del adversario en relación con el don de las lágrimas que he observado con una consistencia que ya no me sorprende, pero que nunca deja de impactarme. El enemigo no siempre ataca el don de las lágrimas suprimiéndolo, a veces lo ataca exagerándolo. Permíteme explicarte esto con la precisión que merece.
Cuando un alma comienza a experimentar el don genuino de las lágrimas en la misa, el adversario tiene varias estrategias disponibles. La primera es la más obvia: producir vergüenza para que el alma suprima la experiencia y cierre la puerta que el Espíritu Santo acaba de abrir. Esa estrategia la mencionamos al principio del video y es la más común. Pero hay una segunda estrategia que es más sofisticada y más peligrosa. Consiste en tomar esa experiencia genuina de gracia y amplificarla hasta convertirla en algo que ya no es gracia sino dependencia emocional. Llevar al alma a buscar activamente la repetición de esa experiencia emocional intensa hasta el punto en que la misa ya no es el encuentro con Dios, sino el escenario donde el alma busca su próxima dosis de emoción espiritual. Cuando eso ocurre, el alma comienza a juzgar la calidad de su vida espiritual por la intensidad de sus experiencias emocionales en la liturgia. Las misas donde llora son buenas misas. Las misas donde no llora son misas vacías, donde Dios no estuvo presente. Y esa lógica es profundamente errónea desde el punto de vista teológico y espiritualmente peligrosa en sus consecuencias. Porque la presencia de Dios en la Eucaristía no depende de la intensidad emocional de la experiencia del que comulga. Es objetiva, es real, independientemente de lo que el alma siente o no siente. Y la fe madura es precisamente la que puede sostenerse en la aridez emocional con la misma firmeza con que se sostiene en los momentos de consolación intensa. San Juan de la Cruz escribió páginas extraordinarias sobre esta trampa específica en su subida al Monte Carmelo. Describió con una precisión asombrosa cómo almas que habían recibido gracias genuinas y extraordinarias podían caer en la trampa de apegarse a esas gracias, de tal manera que el apego mismo se convertía en el obstáculo para el avance spiritual real. No te ates a ninguna consolación, decía San Juan, ni siquiera a las consolaciones que vienen de Dios, porque Dios no quiere que te quedes en sus regalos, quiere que llegues hasta Él. Esas palabras son medicina espiritual de la más alta calidad y son especialmente relevantes para quien ha experimentado el don de las lágrimas en la misa y corre el riesgo de convertir esa gracia en un fin en sí mismo, en lugar de en el medio que Dios quiso que fuera. Las lágrimas genuinas en la misa son un comienzo, nunca un destino. Son la puerta que se abre, no la habitación donde quedarse, son el llamado al movimiento, no la invitación al reposo permanente en la emoción espiritual. Esa distinción lo cambia todo, y sostenerla requiere exactamente el tipo de discernimiento espiritual que la tradición de la Iglesia ha desarrollado durante siglos y que este canal se compromete a transmitir con fidelidad y con seriedad. Establecimos el marco teológico del donum lacrimarum, el don de las lágrimas, como fenómeno espiritual reconocido y estudiado por la tradición de la Iglesia durante siglos. Compartí mi propia experiencia durante una misa de entre semana en mis primeros años de sacerdocio y la historia de mi hermana Lucía, cuyas lágrimas inexplicables fueron el inicio de una transformación que marcó el antes y el después de su vida de fe. Exploramos el primer significado espiritual, la gracia de compunción que produce en el alma la visión simultánea del amor infinito de Dios y su propia distancia de ese amor. El segundo significado, el reconocimiento del alma por su Creador, ese momento de percepción directa de la presencia divina que los místicos describieron como el alma que llega a casa. Y el tercero, el llamado a la batalla espiritual como preparación específica del Espíritu Santo para lo que viene. Y en la última parte de la parte 3 entramos en el territorio más delicado de todo este tema, el discernimiento, la distinción necesaria entre las lágrimas, que son gracia genuina del Espíritu Santo, y las que son fruto de la manipulación emocional o de la estrategia del adversario que convierte una gracia real en dependencia emocional que detiene el avance espiritual en lugar de impulsarlo. Todo ese camino nos preparó para este momento final. Porque el conocimiento sin aplicación es solo acumulación intelectual, y la teología sin oración es filosofía disfrazada de espiritualidad. Lo que hemos aprendido juntos hoy necesita aterrizar en algo concreto, en actitudes específicas, en una oración real, en una disposición del corazón que convierta la próxima vez que llores en la misa en un momento de transformación consciente en lugar de una experiencia confusa que se evita o se ignora por vergüenza. Eso es lo que vamos a hacer en esta parte final. Prepárate, estamos llegando al corazón de todo
La pregunta más importante que surge después de comprender los 3 significados espirituales del llanto en la misa es esta: ¿qué hago cuando ocurre? ¿Cómo respondo de manera apropiada a una gracia que puede ser compunción, reconocimiento del alma por su creador o llamado a la batalla espiritual? ¿Cómo acojo ese don de manera que no lo suprima por vergüenza ni me quede atrapado en él por dependencia emocional, sino que lo reciba con la disposición correcta que permite que produzca en mi vida los frutos que Dios quiso producir al concederlo? Te ofrezco 5 actitudes concretas, no como lista de técnicas espirituales, sino como disposiciones del corazón que crean las condiciones para que la gracia opere con plena libertad. La primera actitud es no resistir y no dramatizar. Cuando las lágrimas llegan durante la misa, la reacción más común es una de 2 extremos igualmente inadecuados. O se suprimen inmediatamente por vergüenza o por el deseo de mantener el control de la propia imagen. O se amplifica la experiencia emocionalmente de una manera que llama la atención sobre uno mismo y que convierte un momento de gracia interior en un espectáculo exterior. La actitud correcta está en el centro de esos 2 extremos. Simplemente permitir que las lágrimas fluyan con la naturalidad de quien no tiene nada que demostrar ni nada que esconder, sin aferrarse a ellas, sin suprimirlas, con la libertad del hijo que llora en presencia del padre que lo ama y que no necesita explicar ni justificar sus lágrimas porque sabe que son recibidas con amor. La segunda actitud es interiorizarse en lugar de exteriorizarse. El movimiento correcto cuando las lágrimas llegan en la misa es hacia adentro, no hacia afuera. Es el momento de cerrar los ojos si puedes, de dejar que la atención se retire del entorno externo y descienda hacia ese fondo del alma donde la gracia está operando. De hacer lo que San Agustín llamaba el regreso a sí mismo, que es simultáneamente el regreso hacia Dios que habita en lo más íntimo del alma. No es momento de analizar lo que estás sintiendo. Es momento de sentirlo sin el filtro del análisis, de estar presente en la experiencia con la totalidad de tu ser, de permitir que lo que Dios está comunicando llegue al nivel de profundidad al que lo está dirigiendo, sin que la mente racional lo intercepte y lo domestique prematuramente. La tercera actitud es no buscar la comprensión inmediata. El don de las lágrimas frecuentemente no se entiende en el momento en que ocurre. Su significado completo se revela con el tiempo a través de lo que produce en la vida del alma en los días y semanas siguientes. Intentar comprenderlo completamente mientras está ocurriendo es como intentar leer un libro mientras te lo están escribiendo. La comprensión llega después. Por eso la actitud correcta durante las lágrimas no es preguntarse por qué estoy llorando, sino simplemente estar presente y confiar en que el Dios que está comunicando algo a través de esas lágrimas también dará la claridad necesaria para comprenderlo en el momento oportuno. La cuarta actitud es llevar la experiencia a la oración posterior y, si es necesario, a la dirección espiritual. El don de las lágrimas no termina cuando termina la misa. Es el inicio de un proceso que necesita ser continuado y profundizado. Esa tarde o esa noche, en un momento de oración tranquila, vuelve a la experiencia, preséntala ante Dios. Dile: Señor, lloraste a través de mí hoy durante la misa. No sé completamente qué me querías decir, pero estoy disponible para escuchar. Habla, que tu siervo escucha. Y si la experiencia fue particularmente intensa, o si se repite con una frecuencia que sugiere que hay algo importante que Dios está iniciando en tu alma, compártela con un director espiritual o con un sacerdote de confianza. El discernimiento solitario tiene sus límites. La sabiduría pastoral de la Iglesia existe precisamente para acompañar estos procesos con la objetividad y la experiencia que el que está dentro de la experiencia no siempre puede tener. La quinta actitud es la más importante de todas: responder con obediencia a lo que el don revela. Porque el don de las lágrimas no es un fin en sí mismo. Es siempre un medio, una comunicación que implica una respuesta. Si fueron lágrimas de compunción, la respuesta correcta es la conversión concreta. La confesión sí es necesaria. El cambio real de actitudes o de comportamientos que el alma reconoció en ese momento de visión clara como distantes del amor de Dios. Si fueron lágrimas de reconocimiento, la respuesta correcta es la adoración sostenida. La decisión de profundizar la relación con ese Dios que se reveló como hogar, la intensificación de la vida de oración que ese reconocimiento inició. Y si fueron lágrimas de llamado a la batalla espiritual,
La respuesta correcta es la preparación, reforzar la armadura espiritual, intensificar la oración de intercesión, estar alerta a lo que Dios está a punto de pedirte y confiar en que la gracia que depositó en tu alma a través de esas lágrimas es suficiente para la batalla que viene. Y ahora llegamos al momento que he estado preparando desde el comienzo de este video, el momento en que toda la teología que hemos explorado juntos desciende del plano de la comprensión intelectual al plano de la experiencia real. El momento en que el conocimiento se convierte en oración, el momento en que la próxima misa que celebres o a la que asistas sea diferente, porque llegas con una disposición que no tenías antes. Pero antes de esa oración necesito decirte algo que me heló la sangre cuando lo comprendí en su totalidad y que resume todo lo que hemos explorado hoy en una sola verdad que puedes llevar contigo para siempre. Dios llora contigo. No es metáfora, no es poesía religiosa, es teología. El Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 35, el versículo más corto de toda la Biblia. 2 palabras en el griego original, 4 en el español. Ante la tumba de Lázaro, ante el dolor de María y de Marta, ante la presencia de la muerte en su dimensión más concreta y más devastadora, Jesús lloró, el Hijo de Dios lloró, el que es Dios desde la eternidad, el que sabía perfectamente que en pocos minutos iba a resucitar a Lázaro, el que tenía en sus manos el poder sobre la muerte misma, lloró. No por ignorancia del desenlace, por amor al dolor presente de las personas que amaba. Eso significa que cuando tú lloras en la misa no estás solo en tu llanto, estás llorando en la presencia del único ser en la historia del universo que comprende completamente lo que produces cada lágrima que derramas, que conoce su origen desde antes de que tú mismo lo conozcas, y que en lugar de incomodarse ante tus lágrimas, las recibe como la ofrenda más honesta que un alma puede presentarle. Esa certeza lo cambia todo. Y es desde esa certeza desde la que vamos a orar ahora. Esta oración está diseñada para ser pronunciada antes de entrar a la misa, para disponerte a recibir lo que Dios quiera comunicarte durante la liturgia, incluyendo el don de las lágrimas, si esa es su voluntad. Para llegar a la misa no como espectador, sino como participante consciente de un encuentro que puede cambiar el rumbo de tu vida. Si puedes, arrodíllate. Si estás en un lugar donde no puedes hacerlo físicamente, arrodíllate en el corazón, que Dios ve ambas cosas con el mismo amor. Ora conmigo. Señor Espíritu Santo, me presento ante ti antes de esta misa, con mi historia completa, con lo que soy y con lo que me falta por ser. Con los años de fe fiel y con los momentos en que te ignoré por inercia o por comodidad. Hoy vengo disponible, no para una experiencia emocional que me haga sentir bien, sino para lo que tú quieras hacer en lo profundo de mi alma. Si en esta misa quieres producir en mí la gracia de la compunción, que vea con claridad la distancia entre tu amor y mi respuesta, y que esa visión me mueva hacia ti con toda la fuerza que tengo. Si en esta misa quieres concederme el reconocimiento de tu presencia, abre los ojos de mi alma para que te vea, abre los oídos de mi corazón para que te escuche, y llévame al fondo de mí mismo, donde sé que habitas. Y si en esta misa me estás preparando para una batalla espiritual, equípame, fortaléceme, unge mi alma con tu gracia, que lo que deposites en mí en esta liturgia sea suficiente, no porque yo sea grande, sino porque tú lo eres. Y Señor, si en algún momento durante esta misa mis ojos se llenan de lágrimas, que no me avergüence, que no las suprima, que sepa que son tuyas antes de ser mías y que las reciba como el don que son. Con la gratitud del alma que sabe que el Dios del universo se tomó el tiempo de hablarle en el único lenguaje que esa alma podía escuchar en ese momento. Amén. Quiero terminar este video con algo que llevo grabado en el corazón desde aquella mañana en que lloré durante la consagración sin poder explicarlo. Llevaba 5 años de sacerdocio, había celebrado cientos de misas, había estudiado la teología eucarística con la seriedad que requiere una formación sacerdotal seria. Conocía intelectualmente todo lo que te he enseñado hoy sobre el don de las lágrimas, pero conocerlo intelectualmente no me había preparado para recibirlo. Porque hay verdades teológicas que solo se comprenden completamente cuando se viven, que permanecen en el plano de la información hasta que la gracia de Dios las convierte en experiencia. Y en ese momento de la consagración, en aquella misa pequeña de entre semana, Dios convirtió en experiencia lo que yo sabía como información. Y lo que comprendí en ese momento, con una claridad que ninguna clase de teología me había dado, es esto. La misa no es un rito que se celebra, es un encuentro que se vive,
un encuentro con el Dios que se hizo pan y se hizo vino por amor a cada alma específica que está presente en ese espacio. Un encuentro que tiene el poder de transformar cada dimensión del ser humano, si el ser humano llega dispuesto a ser transformado. Las lágrimas son a veces la señal de que esa transformación está comenzando, de que el encuentro está siendo real y no solo ceremonial, de que algo en el alma que estaba cerrado acaba de abrirse, de que una puerta que llevaba tiempo bloqueada acaba de ceder ante la presión suave e imparable de la gracia divina. Si lloras en la misa, no te avergüences. Da gracias. Da gracias porque el Dios que podría haberse quedado en el silencio inaccesible de su eternidad, eligió hacerse pan para poder entrar en lo más profundo de tu humanidad. Da gracias porque el Espíritu Santo consideró que tu alma valía la pena del esfuerzo de comunicarse con ella de esa manera extraordinaria. Da gracias porque estás experimentando algo que los grandes místicos de la Iglesia consideraban uno de los dones más preciosos que Dios puede conceder. Y luego responde, con conversión si fue compunción, con adoración si fue reconocimiento, con disponibilidad si fue llamado a la batalla. Porque las lágrimas de Dios en tu alma nunca son el final de una historia. Siempre son el comienzo de la más importante. Antes de cerrar, necesito pedirte 3 cosas concretas desde el corazón. La primera, suscríbete a este canal ahora mismo si todavía no lo has hecho. No como gesto de apoyo a un creador de contenido, como compromiso contigo mismo de continuar recibiendo la formación espiritual seria, profunda y enraizada en la tradición de la Iglesia que comenzaste o renovaste hoy.